Muito bem, e no programa de hoje, eu tenho o senhor Julio e a senhora Teresita. Ustedes tiveram quanto tempo de sofrimento? 25 anos, senhor. Na vida? Sim. E você se acuerda como empezó? Sí, desde mi niñez siempre tuve muchos miedos, traumas. Al principio de cuentas porque mi padre fue alcohólico y yo era quien tenía que irlo a sacar de las tiendas, de las cantinas, porque mi mamá no le hacía caso. Mi mamá iba y lo sacaba y él no salía. Mas si yo iba, mi papá salía. Yo le decía, papá, vámonos, ya es tarde. Mira, ya estás mal. Y él me acompañaba. Yo decía, sí, vámonos. Pero si mi mamá entraba, con ella no se iba. Tenía como más miedo mi mamá de que lo agrediera ahí adentro. Él ya sabía que si yo iba, a mí no me iba a agredir, porque estaba pequeña y porque era su hija. Entonces, ahí empezó mi sufrimiento con él. Empecé a tener mucho miedo, porque me daba mucho miedo los borrachos. En primera, porque mi padre era borracho. Después de que era borracho, su otro problema de mi papá es que a él le daban ataques epilépticos. Pero ninguno de nosotros sabíamos, inclusive ni mi mamá sabía, que mi padre padecía de ataques epilépticos. Cuando ella se casó con mi papá, ella dice que en una noche mi papá empezó a convulsionarse y ella asustadísima, ella obviamente nos cuenta, ¿no?, a nosotros cómo fue su sufrimiento de ella también. Que ella cuando se separó, ella vio que mi padre estaba convulsionándose y ella dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa aquí? Entonces ella empezó a investigar por qué era que mi papá había reaccionado así. Entonces ella empezó ahí también a tener muchos problemas con él porque él no había sido sincero con ella. Él no se había sincerado con mi madre, que él tenía ese problema. Entonces ahí mi mamá empezó a tener odio y ese odio transmitido a nosotros como hijos. Ahí entonces empecé a ver cómo mi padre se convulsionaba. Yo corría, para mí era un pavor. Corría, nos asustábamos todos los hermanos que estábamos ahí. Al momento que lo veíamos, era un pavor, corríamos a la calle, nos escondíamos debajo de la cama. Era algo horrible para nosotros. Y él empezó a ser fármaco dependiente. ¿Por qué? Porque él tomaba mucho medicamento todos los días. Si él no tomaba ese medicamento, las convulsiones siempre iban a ser. Entonces, yo era quien le daba a mi papá el medicamento. Yo, padre, tómate el medicamento. Sí, ahorita. Cuando él decía sí, ahorita, es porque yo sabía que él no se lo iba a tomar. Entonces yo insistía, papá, tómate el medicamento, mira, es por tu bien. Y él no quería, él quería seguir sufriendo. No entiendo por qué, pero él quería seguir teniendo esa vida. Ahí, pues yo vi golpes con mis padres, vi el sufrimiento de ellos también. Y yo simplemente decía, esta vida, ¿por qué es así? Pero no, como niña, yo decía, eso es normal, porque yo lo veía en mi casa. Es normal sufrir, es normal llorar, es normal pegarle a mi papá, a mi mamá, agredirse verbalmente. Eso es normal. Para mí eso era normal. De ahí, en mi adolescencia, pues fue lo mismo, ¿no? Nada cambió. Siempre fue sufrir, sufrir y sufrir. Y cuando yo tenía ya una edad de 15, 16 años, yo conocí al que ahora es mi esposo. Y él era muy celoso conmigo. Cuando empezamos a andar de novios, yo veía cómo él me celaba, cómo él me agredía verbalmente. Y para mí era normal, porque yo ya lo había vivido desde la infancia. Entonces, para mí eso fue normal. Y yo lo quería a él, y lo quiero, obviamente, pero siempre fue así. Pelear, pegar. Inclusive en la calle él me agredía, él me pegaba, él me insultaba, pero yo no hacía nada. Agresiones físicas. Físicas. Verbales y físicas. Así es. ¿Usted se acuerda? Sí, claro que sí me acuerdo porque era como algo que me llamaba a mí la atención agredir. Vea, porque desde niño pues
Mi padre, él fue alcohólico. Él fue un hombre que él llegaba de trabajar porque él se sentía muy, ¿cómo se puede decir? Como muy prepotente, llegar a la casa tomado y agredía a mi mamá. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando las pocas veces que él llegaba, vamos a decir, muy alcoholizado y llegaba golpeando tanto como a los más grandes como a mi mamá, porque los hermanos más grandes se querían meter para defenderla y él no se dejaba. Mas empecé con aquel, vamos a decir, con aquel problema en mí, porque desde niño empecé a ver aquel sufrimiento, aquel desgaste que había ahí en la familia, porque cuando mi papá llegaba, empezaban ellos a echarse a correr. O sea, un sufrimiento desde la niñez, pero que estaba siendo grabado en mi cabeza. Ahí empezó mi mamá, iba a ver, digamos, a los brujos para ver si mi papá cambiaba. Y ella me llevaba a mí porque yo era el más chico. Y yo la acompañaba. Y veía yo como el brujo le daba ciertas cosas para que ella pudiera cambiar, tanto como mi papá como ella, pero no se veía el cambio. Al contrario, mi mamá lloraba, angustiada todo el tiempo, iba a buscar ayuda con los vecinos, iba a buscar ayuda con sus hermanas y siempre le decían que fuera el brujo fulano, el brujo sutano, y nunca había un cambio. Y yo veía todo eso de niño. Ahí empezó una enfermedad en mí. Esa enfermedad fue del asma bronquial. Se empezó a desarrollar, pura enfermedad. Mi mamá andaba pidiendo dinero prestado para poder curarnos, podernos llevar al doctor. Y nunca se veía la cura porque empezó ese sufrimiento, digamos, por causa de la economía, porque no había nada. A veces mi mamá nos curaba con hierbas que le recetaban las vecinas, ella nos daba. Y nosotros empezábamos a ir a la escuela, pero íbamos sin zapatos. Llegamos varias veces a ir con la misma ropa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no había ropa, no había que vestir. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Mi mamá se desesperaba, se angustiaba. Y ahí empecé yo, digamos, en la escuela y empezó el bullying porque nadie iba por mí. Ni mi mamá, ni mi papá iban por mí. Solitos nos íbamos de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Y empezó como un coraje, un odio de ver de que, ¿por qué los demás niños, su mamá, su papá iban por ellos? Y por mí no iba nadie. Entonces, vea, ahí en la escuela, pues, me empezaron a agredir a mí y empecé yo también a defenderme. Ajá. Y empezó una furia conmigo. Como no había quien me defendiera, yo dije, entonces ahora yo me voy a defender. Y empecé a eso, ya como podemos decir como a los 12, 13 años, ya empecé mi sufrimiento, ya en las pandillas me empezó a gustar pertenecer a las pandillas. Veía yo como ahí en la escuela llegaban los muchachos de las pandillas a invitarnos a nosotros, y yo también empecé a querer agredir a los demás niños, y ahí empezó aquello que para mí fue algo como un deporte, golpear a los niños que me habían golpeado. Yo me desquitaba, total de que empecé a ser jefe de pandilla. Ya para los 14 años yo ya era jefe de una pandilla, y empezamos a golpearnos entre nosotros, barrio con barrio, y empecé a las drogas también desde niño. Empecé a inhalar pegamento de zapato, tiner, que es el más barato, después marihuana. Empecé a ese sufrimiento, así como se llama, de obtenerlo de donde fuera. No lo conseguíamos de una forma, podíamos conseguirlo de la otra. Era la forma como nos dábamos valor para poder golpear a los demás. Ahí, en ese transcurso, yo vi cómo mi papá llegaba a la casa un día, vi cómo él le quebró un vaso a mi mamá. Y yo empecé también, dije, esto es bueno, él lo hace, yo también lo voy a hacer. Ahí cuando ya empecé de novio con mi esposa, la que ahora es mi esposa, apenas éramos novios y yo ya empezaba a golpearla a ella. Es esto que yo quiero hablar. Sí. Para usted, la agressividade era uma coisa normal. Sim. E para você também. Así es. E quando uno pensa que aquele problema
és uma coisa normal, e nele caso de ellos, penso eu que não foi solo la agressividade, pero já vamos hablar. E nele caso de ellos, la agressividade para os dois era normal. Se o problema que há em sua vida, para você, é uma coisa normal, você nunca vai reacionar em contra. Você nunca vai reacionar em contra a miséria, porque para você é uma coisa normal. Você nunca vai reacionar em contra a enfermidade, aunque seja uma enfermidade terminal, porque para você é uma coisa normal. Você nunca vai reacionar em contra o adultério, em contra a traição, em contra de los vícios, em contra de los problemas, porque em sua cabeça lo que ha sucedido em sua vida é normal. Pero eu quero que você sepa que não é normal. O Senhor Jesus vino a trazer vida e vida abundante. Ele vino a trazer uma vida plena, uma vida feliz, uma vida bendecida. Para que uno la reciba antes de todo, uno necessita reaccionar em contra el mal que há em la vida. Las agressividades chegaram a que grado? Bueno, al grado de estar yo ya embarazada, porque ya embarazada él me agredía, me dejaba moreteada. Embaraçada. Embarazada, sí. Él me agredió. Fue, para mí la palabra salvaje es fuerte, pero en realidad fue eso, porque no le importaba. No le importaba que yo estuviera embarazada, él me golpeaba. Y yo le preguntaba, ¿por qué me golpeas? Él no me contestaba nada al momento, pero a él, golpearme para él era un placer. Yo lo veía así, para él era normal, para él era como un desquite de él hacia mí. Porque yo le decía, ¿tú no me quieres? Sí te quiero, pero entonces ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me agredes? Porque ves cómo estoy embarazada. ¿Y eso no te detiene tantito? No me detiene, me decía, no me detiene, pero yo veía su odio de él hacia mí. No me detiene, dice. ¿Pero por qué? Le dije, entonces no quieres vivir conmigo. Sí, yo te amo, pero yo siento bien golpearte. Y dije, no puede ser, le digo. No puede ser que tú me golpees de esa manera. Tú me dijiste que me amabas. Tú dijiste que me querías, por eso me junté contigo. Porque nos juntamos muy chicos. Yo tenía 17 años. Porque como yo veía sufrimiento en mi casa, dije, esta es mi escapatoria. Si yo me voy con él, que él ya me dijo que me bajaba el sol, la luna, las estrellas, me iba a ir bien con él porque me dijo que me iba a hacer feliz. Entonces yo me fui con él. Pero era um ódio. Era odio, sí. Ele intentou matá-la? Sí, señor. Sí, me intentó matar con un cuchillo. Y él me decía, y no grites, porque si tú gritas, te va peor. ¿Usted seguía en los vicios? Sí. ¿Vicios de qué? Yo tuve el vicio de la marihuana, la cocaína, el tiner y también tuve el vicio del pegamento de zapato, que eran las drogas que más se podía consumir porque eran baratas, ¿no? Mas era el momento cuando, por ejemplo, cuando íbamos a golpear a alguien de barrio con barrio, teníamos esa forma de actuar y entonces mi desquite a veces yo no me podía desquitar con aquel que me la había hecho. Yo llegaba y descargaba mi coraje a veces con mi esposa. Claro que con ellos era diferente, pero era una forma de poder actuar, de poder desquitar el coraje, de poder sacar el cuchillo y poder agredirla. Era como, para mí era prácticamente yo lo veía como un deporte, no había sentimiento en mí. Había puro odio, puro rencor. ¿Por qué? Yo veía que mi papá sí golpeaba a mi mamá, un hermano mío también golpeaba a su esposa. Entonces yo me crié con eso en mi cabeza. Por eso cuando ya llegué a los 17 años, 18 años, mi pensamiento era hacer vida, era casarme. Pero vea que yo la conocí a ella y le dije que nos íbamos a casar. Entonces ella aceptó. Ajá. Aunque yo la golpeaba, ella aceptó.
Mas yo veía como que no era sincero aquello. Yo tenía sinceridad, pero había algo en mí que me decía, ¿sabes qué? Que tú no sirves para estar casado, tú no sirves. Mas vea que ella salió embarazada, planeamos juntarnos, ella salió embarazada y ahí nuestro primer hijo fue el que llevó todo el sufrimiento. ¿Por qué? Porque de ver de que yo trabajaba y el dinero no rendía. Ganaba yo muy poco, yo le daba a ella escaso solamente para ir pasando, puedo decir, el día, porque a veces teníamos un poco para comer, medio para comer, pero no teníamos para salir, no teníamos para vestirnos. Ve, a veces su mamá de ella nos tenía que ayudar, porque mi papá murió de alcohólico, vea, murió tomando, mi mamá murió de cáncer. Entonces fueron cosas, todo eso fue una trauma que yo tenía en mí. Y yo decía, bueno, yo ya no pierdo nada, ya mi papá ya no existe, mi mamá tampoco. Entonces yo aquí. Ustedes tuvieron quantos hijos? 4 tenemos. E com os hijos, que passava? Empezó la agresividad con ellos. Ajá. Yo agredía a mis hijos mucho, porque pues yo veía, si él me pega, pues si yo le decía no me pegue, si me pegaban ya mis hijos, pues chicos, inocentes, indefensos, pues yo los agredía mucho a mis hijos. Mis hijos sufrieron mucho conmigo. Pues era feo para ellos también, ¿no? Y ellos me tenían mucho miedo a mí también, tanto como a él como a mí, porque a él no, mis hijos no lo querían, porque cuando veían cómo me maltrataba, pues no, a ellos no les gustaba, ¿no? Pero él, de tanto sufrimiento que tuvimos, que yo vi que él sufría, él me decía, ¿sabes qué? No tengo dinero, no te puedo mantener bien, ni a los hijos, ni al hijo, ¿sabes qué? ¿Qué decido? Me invitaron para irme a Estados Unidos. Dije, ¿qué? Me invitaron. ¿Y te piensas así? ¿Así? ¿Con un niño pequeño? ¿Quieres eso? Sí, sí quiero eso. Bueno, no tenemos dinero, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo? Para irte para allá necesitas dinero. Para ir para allá necesitas cómo trasladarte. Dijo, no me importa, yo sé, yo voy a ver cómo me voy. Ah, bueno, vete. De ahí fue más sufrimiento aún, porque él se fue y nunca me mandaba dinero. Nunca me mandaba un quinto. En aquellos tiempos, pues solo era por carta, no había lo que hay ahora de tecnología y todo eso. Solo era por carta. Y la carta llegaba de aquí a un mes y medio. Pero de él no sabía nada. Él se fue, me dijo que iba a estar mejor la economía, que íbamos a estar mejor, que ya íbamos a tener dinero para el hijo, que era uno, y después vinieron 2. Entonces, él venía cada 3 años a México. Se iba, me dejó un niño, se iba, a los 3 años me embarazaba, ya había 2 niños, pero él no mandaba nada. Él me decía, no, ahora sí, ya son 2, ahora sí ya te mando. No te preocupes que sí te voy a mandar. Nunca mandó, ni se comunicaba conmigo, ni me mandaba nada. Yo decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no me manda? Ahí empezó mi cabeza a trabajar. Mi cabeza y a la vez mi familia que me decía, no, ¿tú qué le crees? ¿Tú crees que él no tiene otra familia por allá? O sea, empezaban a que yo empezara a pensar mal de él. Mas yo decía, ay, no es cierto, no es cierto. No, mira, ni te manda. Mira cómo te tiene. Tu mamá te tiene que mantener. Porque yo no tenía dinero. Eran carencias económicas. Muy fuertes, muy fuertes. Porque mi primer hijo, él nació con malo de los bronquios, con enfermedad bronquial. Y todas las semanas, fin de semana, era tener al niño en el hospital, con el doctor. Porque él se enfermaba del asma, bronquios. Entonces, todo era para eso, todo lo poco que tenía era para tener a mi hijo en el doctor. Eram problemas econômicos e problemas de saúde também. Sí, con mis hijos. Tormentos espirituales. Yo siempre digo que la agresión es un tormento espiritual para mí porque yo quería desquitarme también. Yo no me podía desquitar con él porque no lo tenía junto de mí.
pero yo me desquitaba con mis hijos. Y ellos eran los que sufrieron más en mi agresividad, mi mal carácter. Aham. Yo tenía muy mal carácter. Usted se quedou quanto tempo em Estados Unidos? Me quedé 8 años. 8 anos. 8 años, sí. 8 años allá, vamos a decir, perdido. Porque allá en vez de componerse las cosas, gané dinero, pero así como lo gané, así lo destruí porque me olvidé de la familia, empecé a drogarme más. Fue más fuerte porque ahí la droga me dominó más. Solo que ahí empecé yo a pensar un poquito más, pero también allá pertenecía a una pandilla, pero ya tenía otra clase de pensamientos y ya pues me involucré más a tomar, ahí ya empecé a tomar más, empecé a drogarme más, solo que la diferencia ahí fue de que cuando teníamos que tener precaución porque ya las leyes son más duras, son más rígidas. Y yo tenía un vecino mío que me decía, ¿sabes qué? Aquí tienes que ser más calmado. Entonces fue así como me detení un poco, pero el odio no se detenía. Y fue una persona de que desde niño me crié con ese odio y ese odio permaneció. Y venía aquí a México y aún así los vecinos a mí me tenían miedo. Las personas con quien yo conviví me tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque desde niño, desde joven, ellos me vieron como yo era de agresivo. Yo fui y vine y seguía lo mismo. Nunca mi vida cambiaba. Bueno, como hablamos en el principio, Sí. parece que os problemas que estavam em la vida de ustedes estiveram também em la vida de los padres. Sí, señor. Así es. Passou com você Sí. e com você também. Sí, así es. Razão porque houve momentos que ustedes pensavam que era normal. Sí. Pero quando que os olhos foram abertos e ustedes reconheceram que o sofrimento não era normal, porque não é normal uno sofrer, não é normal uno ter a vida llena de problemas em todos os sentidos. Não é normal um marido ter ganas de matar a sua esposa embaraçada, de agredi-la. Isto não é normal. Quando que ustedes reconheceram que não era normal? Yo me di cuenta porque de primero yo dilaté una vez cerca de 2 semanas tomando. Ya muy agotado, ya no tenía nada, pero yo no sé de dónde llegaba, pero yo tomaba. Entonces hay una señora que me encontró tirado, me habló del Señor, ¿no? Y me invitó a ver la televisión, el programa de la iglesia. Y yo decidí ir. Yo fui. Tardou para venir? No, mire, yo quise ir el primer día, pero había algo que no me dejaba. ¿Por qué? Me detenía. Que yo quería ir. Por exemplo? Sí, me daba en la mañana, yo me levantaba temprano, dije, ahora sí voy a ir. Y no iba. Por quê? Porque había algo, siempre se me hacía tarde, o se me olvidaba, o no había agua en el baño, algo se me atoraba ahí. Inclusive la vez que decidí ir, ahora sí voy a ir, encontré la llanta del carro ponchada. Sempre passava alguma coisa. Siempre pasaba algo. É como, por exemplo, domingo à la manhã. Sí. É como, por exemplo, domingo à la manhã. Eu empiezo a reunião 10 de la manhã e ponto. Antes, eu estou na porta com minha esposa. A las 10 em ponto, eu empiezo. Há pessoas que chegam a las 11h20. Já houve vezes de pessoas que chegaram 11h30. Perderam toda a reunião. Perderam toda a reunião, porque incluso o movimento de milagros, a manifestação do poder de Deus com a sanidade, com a liberação, hacemos no princípio. Pero el mal sempre hace alguma coisa, ou para que a pessoa não venga, ou para que ella chegue atrasada, chegue tarde
e perda a bendição. Era isto que passava com você? Exactamente. Y inclusive yo llegué y no encontraba la dirección y ahí estaba un señor que vendía dulces enfrente de ahí en una esquina. Le pregunté dónde quedaba y me mandó por otro lado. Y cuando ya fui a dar la vuelta volví a preguntar, pues ¿y aquí es? Aquí le pregunté al señor que está aquí. Y ahí fue cuando yo me metí. Yo iba tomado, iba drogado esa vez. Llegué drogado a la reunión. Me acuerdo que fui el primero que llegué y me dijeron que iba a empezar la reunión a cierto horario que no me acuerdo, pero yo no veía muy bien. Lo único que me acuerdo que yo empecé a ver cómo iba llegando la gente, cómo iban las personas entrando entre familia y estaba yo solo. Vea, estaba yo solo ahí esperando a ver qué iba a pasar, mas mi sorpresa fue de que cuando salió el pastor a predicar, todo lo que el pastor estaba hablando, me lo estaba diciendo a mí. De que el sufrimiento no era un sufrimiento para disfrutarlo, no. El sufrimiento era algo que entre nosotros, por estar lejos de Dios, por esa causa nosotros estábamos, vamos a decir, sufriendo por la separación que había. Porque yo decía, bueno, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero nunca asistí a la presencia de Dios. Y en aquel momento, pues, me acuerdo que el pastor dijo que habláramos con Dios. Y yo no sabía qué hablar con Dios. A mí mis padres nunca me enseñaron a hablar con Dios. Inclusive mi papá nunca nos habló de Dios. Mi mamá sí nos dijo, bueno, Dios existe, pero hasta ahí. Pero ellos nunca fueron a la iglesia, nunca. Más ahí, yo me acuerdo que empecé a hablar con Dios y le dije, Dios, si de veras, Señor, lo que está hablando este pastor es verdad, permíteme hablar contigo. A mí no me salían las palabras. Yo me sentía mudo, yo quería hablar, vea, quería platicarle, pero no me salían las palabras. Ya hasta lo último empecé a hablar una que otra palabra, pero yo hablaba lo que la persona estaba al lado mío. Vea, era una mujer la que estaba al lado mío y empezó ella a hablar con Dios y lo que ella repetía, lo que ella decía, yo lo repetía, pero de mi cuenta no. Hasta ahí después empecé a ver de que era algo personal y empecé a comentarle a Dios todo lo que yo había sufrido. Desde mi niñez le empecé a hablar y ahí me solté a hablarle con Él y sé que Él me comprendió porque yo veía la felicidad de otras familias y dije, yo un día yo quiero tener aquí a mi esposa y a mis hijos. La invité a ella, solamente que ella me ignoró. Nunca quiso nada con Dios, ¿me entiendes? Nunca quería nada. Ella, como sabía que yo era un mentiroso, ella decía, no, tú me estás mintiendo, eres un mentiroso, ya ni te creo. Y la verdad, pues yo batallé mucho para acercarla a Dios, pero sí logré acercarla porque yo le pedí a Dios, Señor, si yo quiero tener la felicidad, pues que sea familiar y que no sea solamente yo. Bueno, usted perseverou. Sí. Tuvo que perseverar. Así es. El cambio não foi de la noite à la manhã, Não. tampouco em um abrir e cerrar de olhos. Usted hizo su parte. Sí, claro. Su senhora chegou, como que se encontra a vida hoje? Como é a vida hoje? Paz, tranquilidad, amor, mucha prosperidad, gracias a Dios. Tengo ahora la felicidad que nunca había tenido. El matrimônio hoje. Feliz, feliz, gracias a Dios. Feliz, ya nos comprendemos. Ya ella no me agrede, ya es una persona amorosa, comprensible. Todo lo que no era antes, si ahora lo ven las personas que lo conocían antes, dice, no, este no es. És outro marido. Es otro, sí, completamente. De verdad es otro marido. Nada de lo que él era. Él era una persona, todo su semblante, hasta su forma de vestir es muy diferente, mucho, muy diferente. Yo nunca lo imaginé vestido como está vestido ahora. De verdad, nunca lo imaginé, porque él se vestía muy feo. Entonces ahora él cambió en todos los aspectos. Estuve involucrado com pandilhas, não é Sí, isso? Por sí. quanto tempo? Y fueron unos 5 años 5 años. involucrados, sí, de golpearnos constantemente. A mí me gustó el box, inclusive tengo cicatrices en mi cara, parte de aquí,
porque a mí me gustó andar armado, usábamos chacos, usábamos cadenas, cosas para defendernos, vea. Le digo que a los 14 años, 15, ya era jefe de una pandilla. Los vícios terminaram. Terminaron. Las enfermedades desapareceram. Así es. Mi hijo fue sanado. También tenía el otro hijo que él evacuaba con sangre también. Y él fue sanado también porque él pedía por mi hijo en las campañas. Mi esposo pedía por él. Ou seja, a vida de hoje não tem nada que ver com a vida do Nada. passado. Nada, señor obispo. Todo cambiou. Todo cambió, todo. De verdade, pararam de sofrer. Paramos de sufrir, gracias a Dios. Claro Yo que paré de sí. sufrir. Ahora yo, por ejemplo, yo no dormía bien. Ahora yo duermo. Ahora donde si es en el piso, si es donde sea, yo duermo. ¿Por qué? Porque la felicidad es grande, ¿me entiende? Ahora Entiendo. Sí, ahora aquel odio que yo tenía, ese odio se volvió amor, ¿me entiende? Porque la verdad yo tengo mucho amor por mis hijos, los quiero. Ahora ya hasta somos abuelos, ¿me entiende? Y le doy gracias a Dios porque nunca pensé que eso aconteciera. Porque era una vida muy desordenada, muy desastrosa, mucho odio, mucho rencor, resentimiento. No dormía, yo sentía que los zancudos me querían comer. Una cosa fea, pero ahora yo duermo tranquilo, duermo en paz. Ahora hasta hace falta más horario para dormir. Que Deus bendiga a ustedes muito mais. Amén. Gracias.